Hola chicos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este cuatrimestre en esta materia. Esta materia se llama psicometría. En esta materia vamos a ver diferentes maneras y modelos y test para poder ocuparlos como un instrumento de medición dentro de la psicología. Así que vamos a comenzar primero por definir qué es psicometría. Bien, ¿qué es psicometría? Vamos a entender a psicometría partiendo esta palabra, psicometría. Psico, que quiere decir psique o mente, y metría, medir. Entonces vamos a entender a la psicometría como un instrumento que nos ayuda a medir la mente. A grandes rasgos. Esto con el paso del tiempo iremos definiendo de una manera más precisa lo que es la psicometría. Pero de entrada vamos a entender a la psicometría como un instrumento que nos ayuda un instrumento de medición para medir la mente. ¿Ok, chicos? En esta clase nos vamos a centrar. Me encantaría que pudiéramos conocer lo que es la historia de la psicometría, cómo comenzó, ¿sale? Y para eso le voy a presentar las siguientes diapositivas. Bien, chicos, entonces entendiendo a la psicometría como el instrumento de medición de la mente, entonces vamos a ver las siguientes diapositivas que nos van a narrar la historia de cómo comenzó esta rama de la psicología, la psicometría. La psicometría hace referencia a la medición en psicología en términos y podemos definirla como la teoría y metodología acerca de la medida y sus técnicas en psicología, implicando sus condiciones, limitaciones y finalidades. Se refiere al campo de la teoría y práctica sobre la elaboración, evaluación y aplicación de las medidas en psicología, y también la psicometría es una disciplina metodológica que sirve y fundamenta la medición en los diversos campos psicológicos como objeto de estudio propio, natural o cultural. A través de la historia de la psicometría, ha sido una de las disciplinas más importantes en psicología. Y esto, chicos, lo vamos a ver ahorita por qué. Pues permite medir los distintos fenómenos psicológicos del ser humano. ¿Ok? En psicometría vamos a encontrar instrumentos que nos ayuden a medir desde los temperamentos, la conducta. Incluso encontraremos instrumentos que nos pueden ayudar a medir algunos rasgos de la personalidad del ser humano. Pero vamos a ver un poco de la historia de la psicometría. Resulta ser que todo comenzó por ahí del año 206 a.C. a el año 20 después de Cristo más o menos en China, donde comenzaba a haber como una batería de pruebas que eran utilizadas por el emperador para examinar a sus oficiales de gobierno, y cada tercer año para determinar, acerqué un poco más la diapositiva, para determinar su idoneidad para el cargo, codificándose y perfeccionándose hasta introducirse exámenes por escrito durante la dinastía. Sin embargo, ninguno de estos procedimientos de selección fue validado. Es decir, sin embargo, hasta 1808, imagínense cuánto tiempo pasa, y 1888 se estableció el concepto de umbral absoluto o umbral de conciencia, que es la magnitud física del estímulo requerida para ser percibida. Umbral relativo o diferencial, que es el incremento necesario para que se perciba un cambio entre dos magnitudes de estímulo.
Hay que recordar, chicos, no, si no mal recuerdo, era en la clase de bases biológicas de la conducta, donde hacíamos referencia y considerábamos que la conducta estaba determinada de acuerdo a los estímulos que percibíamos del exterior y los percibíamos mediante uno de nuestros 5 sentidos: el gusto, el tacto, el olfato, el oído, la vista. Entonces, decíamos que en general todo el tiempo estábamos percibiendo muchos estímulos, pero solo éramos conscientes de algunos de acuerdo a la vibración que generaba ese estímulo. Es decir, entre más vibración generaba un estímulo, entonces ya se hacía consciente para nosotros. Bueno, entonces Gustavo Theodor Fechner, creo que así se pronuncia, este autor quería medir eso, quería medir qué tanta vibración podía ser un estímulo en nuestro cuerpo. Y para medirlo, pues necesitaba algún test o algo con lo que pudiera medir. Y es ahí donde resurge una vez más la psicometría. Posteriormente, en 1850-1899, surge Hermann. Vamos a poner en pausa su apellido porque está medio difícil. Pero bueno, este autor diseñó los tests de algunas pruebas de inteligencia para medir la inteligencia de los niños. Investigó el principio de la configuración de las percepciones. Se dedicó a buscar pruebas de inteligencia y proporcionó un test de completar frases. Este autor fue uno de los primeros que comenzó a desarrollar test o como exámenes o como pruebas de preguntas para poder medir la inteligencia de los niños. Y este autor como que centra todavía más el concepto de psicometría a la psicología. Este autor quiere medir la inteligencia de los niños, ¿ok? Después surge Charles Darwin, en 1859. Y Darwin escribió en 1859 las muchas y ligeras diferencias que aparecen en la descendencia de los mismos padres. Puede llamarse diferencias individuales y mayor adaptación, las cuales son de mayor importancia. ¿Ok? En la teoría de la evolución de Charles Darwin escribe o investiga sobre las diferencias y herencias biológicas que podemos tener de nuestros padres y trata de separar y de comparar estas diferencias mediante test. Después viene otro autor importantísimo en la historia de la psicología, que es Wilhelm Wundt, si ustedes no mal recuerdan. En la materia de historia de la psicología, vamos a encontrar este autor, Wilhelm Wundt, el primer hombre que separa a la psicología de la filosofía y que crea un laboratorio experimental de psicología. Wilhelm Wundt fue el que creó el primer laboratorio de psicología en 1879. Creó su laboratorio en la Universidad de Leipzig, en Alemania, dado nacimiento a la psicología experimental, vinculada básicamente a la psicofísica. Construyó a la estandarización de las condiciones y la prevalencia en la medición y al estudio de los procesos mentales. En la época de Wilhelm Wundt no se podía considerar una ciencia algo que no podría ser medido y no podría ser visto y experimentado. Entonces, Wilhelm Wundt se ve obligado a crear primero un laboratorio y unos test y unos objetos que pudieran medir eso, la mente, algo que la filosofía consideraba que era imposible. ¿Okay? Después viene Sixth Praxis, que él realizó estudios experimentales en su laboratorio
antropométrico, tiempo de reacción, agudeza visual y fuerza física, apoyados por su amigo biógrafo Carl Pearson, impulsor de la corriente biométrica, cuyo órgano de publicación fue la revista Biométrica en 1901. Posteriormente viene otro importante autor, que es James Cattell, en 1980. Este autor fundó la Psicológica Corporación para la Producción Industrial del Test en 1922. En 1947 se funda la Educational Testing Servicio, que es la que se encargaba de la producción de test estandarizados de rendimiento y test de amplitud académica, y fue el primero en emplear la expresión dual mental en su artículo Mental Tests and no puedo leer la siguiente palabra, donde se detalla 10 pruebas que proponen para usarse en el público en general, introducción del concepto del nivel mental. Es decir, fue hasta 1922, más o menos 1980, donde ya se empieza a reconocer al test como un instrumento de medición. Y se crean diferentes tipos de test donde podamos medir diferentes cuestiones que tengan que ver con la mente del ser humano. Y en 1912 surge Emil Kraepelin, y él creó una serie de exámenes para evaluar a personas emocionalmente afectadas. Posteriormente, chicos, viene Spearman, que propone el enfoque analítico factorial de la inteligencia. Realiza el primer intento de una teoría fundamentada empíricamente sobre la inteligencia y nuevos métodos de medición. Su aporte a la psicometría fue a nivel teórico en el proceso de datos. Es decir, Spearman fue el que consideró que había que tener una base de datos en todos estos tests para poder reconocer que esos estudios o esos tests pudieran ser muy funcionales para medir algún aspecto de nuestra mente. Posteriormente viene Wilford, que él desarrolló el denominado modelo SOI. En él planteaba una estructura de aptitudes independientes que justificaba los descubrimientos factoriales que se iban realizando en el contexto de la investigación psicométrica de la inteligencia. Después, en 1982, surge la teoría triáquica. En su estudio de la inteligencia humana, estableció una descalificación en 3 niveles para caracterizar los distintos, más bien, tipos de inteligencia de los individuos: inteligencia analítica, creativa y práctica. Es decir, mediante un objeto de medición, este autor decía que podíamos deliberar a cada persona con qué tipo de inteligencia o en qué tipo de inteligencia se manifestaba. ¿Okay? Y posteriormente viene Piers Evnon. Este autor sigue con la tradición de la aplicación de del análisis factorial al estudio de la inteligencia, proponiendo la división en 2 grandes factores de grupo: el factor verbal y el manipulativo, y se interesa profundamente por el estudio transculturales. Bien, posteriormente, en 1982 surge Steenbergen, y uno de los aportes que hizo este autor fue la teoría que ya habíamos comentado, la teoría triárquica, y en 2003 surge Aiken. Según este autor, el objetivo de las pruebas sigue siendo el mismo de hace siglos:
evaluar el comportamiento, las actitudes cognitivas, los rasgos de personalidad y otras características individuales y de grupo, a fin de formarse juicios, predicciones y decisiones sobre la gente. Y creo que de esta clase, esto es de las cosas más importantes que quiero resaltar. Ya vimos que la psicometría es la ciencia que estudia cómo medir algunos rasgos de la mente. Y el objetivo principal de la psicometría es evaluar el comportamiento, las actitudes cognitivas, los rasgos de la personalidad y otras características individuales y de grupo, a fin de formarse juicios, predicciones y decisiones. ¿Ok? Entonces, después de haber conocido parte de lo que fue la historia de la psicometría, cómo surgió la psicometría, es importante recordar qué significa y cuál es su objetivo. Y bien, chicos, para retroalimentar un poco más sobre esta clase de historia de la psicometría, lo que acabamos de ver son rasgos como más importantes. Pero ahora quiero presentarles este video para retroalimentar un poco más sobre datos importantes de la historia de la psicometría. Este es un viaje a través del tiempo. Abordemos la historia de la psicometría. Los primeros registros se tienen a partir del año 2200 a.C., cuando los emperadores chinos a sus oficiales los evaluaban según sus capacidades, como en música, leyes, escritura, esto para poder desempeñar óptimamente un puesto. Para el año 2000 a.C. encontramos a Galeno. Él, de acuerdo al comportamiento de la gente de esos tiempos, catalogó a las personas en 4 tipos de temperamentos: sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Siguiendo con el curso de la historia, llegamos al año 395 a.C. En esta época, Platón crea su propia escala para categorizar a las personas según su comportamiento, basándose en oro, plata, latón como los elementos. Para el año 350 a.C., en su libro titulado Sobre el alma, Aristóteles menciona que buscamos primero examinar e investigar la naturaleza del alma y posteriormente sus atributos de ésta. Nos situamos en el 1596 después de Cristo. Durante este periodo, el gran pilar de la filosofía, René Descartes, nos hace mención de que no es posible estudiar la conciencia del hombre de una manera objetiva. Otro punto de referencia es Gall, en 1758, quien desarrolló la frenología. Este estudia las facultades psíquicas localizadas en el cerebro mediante el análisis de protuberancias craneales. Ahora, viajemos al año de 1795 después de Cristo, en donde Heinrich Weber nos da como aportación a la psicometría la ley de medición de los umbrales diferenciales. Una afirmación clave para el desarrollo de la psicometría es la que nos dio el psicólogo Fechner en 1801, en donde menciona que los procesos de la psicología pueden ser analizados mediante métodos cuantitativos. Remontándonos junto a Darwin, en 1809, vemos que él hizo estudios antropométricos en los cuales indicaban las diferencias individuales, y se afirmaba que los animales heredan características iguales a los humanos. Galton, en 1822, intentó demostrar que la inteligencia se transmitía vía hereditaria. Además, para descubrir semejanzas entre los individuos, creó pruebas psicométricas fundamentales y de gran importancia hasta el día de hoy. No se puede pasar por alto el año de 1861 cuando de psicometría se habla, pues en este año, Cattell constituye la psicología como una disciplina, siendo él el primer psicólogo titulado. Y para concluir este viaje a través del tiempo, Binet, en 1857, afirma que el intelecto está compuesto de juicio, sentido común, capacidad de adaptación e iniciativa, introduciendo además el concepto psicológico de medición. Esta es una breve reseña elaborada por Adriana Ramírez Medina.
Bien, chicos, y con esto damos por terminada la clase de hoy, psicometría y la historia de la psicometría. Muchas gracias.